Hoy resolveré dos ejercicios donde vamos a relacionar el flujo luminoso, la intensidad luminosa y el ángulo sólido. Solamente para entender más o menos, la intensidad luminosa es, es la unidad de medida que origina la luz, ¿no? Entonces de ahí podemos nosotros medir a la fuente de luz directamente. Mientras que el flujo luminoso normalmente está asociado con el fluido de luz que va desde el origen o desde la fuente hacia su destino. Voy a resolver el siguiente ejercicio. Dice así: una placa metálica de 8,1 por 11 centímetros es iluminada por una fuente de luz que se encuentra a 1,3 metros de distancia, directamente arriba de la placa. Calcular el flujo luminoso que incide sobre el metal si la fuente tiene una intensidad de 200 candelas. ¿Y cuál es el flujo luminoso total emitido por la luz? Entonces, aquí medio empecé a dibujar y sabemos que aquí hay 1,3 metros. Puedo determinar el área. Y fíjense que la distancia de 1,3 metros es bastante grande como para considerar esta área parte de una esfera. Entonces, yo puedo determinar a partir de estos datos, por ejemplo, un ángulo sólido. Claro, es idealizado, pero sí se puede determinar. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, el área. El área de esto sería el 8,1 sería 8,125. Ese sería en centímetros, ¿no? 8,125 centímetros multiplicado por 11 centímetros. Pero si esto yo lo quiero pasar a sistema internacional, porque la distancia está dada en metros, entonces esto es 0,08125 metros por 0,11 metros. El área que nos queda de esta multiplicación sería de 0,0089 metros cuadrados. Ya tengo el área. El radio es 1,3 metros, entonces podemos utilizar que el ángulo sólido es área dividido el radio al cuadrado. Los datos que ya están acá, que es 0,089 metros cuadrados, dividido 1,3 metros, esto elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos los datos para encontrar el ángulo sólido. El ángulo sólido resultante es de 0,0053 estereoradianes. Recordémonos que el ángulo sólido es un ángulo en las tres dimensiones, ¿verdad? Bueno, ya tenemos este dato. Ahora vamos a encontrar el flujo luminoso. El flujo luminoso relacionado precisamente a la intensidad que nos están dando, que es de 200 candelas, se relaciona originalmente flujo dividido ángulo sólido es igual a la intensidad. Despejo el flujo y me va a quedar que es intensidad multiplicado por el ángulo sólido. Tengo los dos datos. Flujo luminoso es igual entonces a 200 candelas multiplicado por 0,0053 estereoradianes. El resultado de esta operación es 1,06. Como el flujo luminoso son lúmenes, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces el flujo luminoso que llega a la placa. Pero por otro lado, nos está pidiendo el flujo luminoso total de la fuente de luz. Eso quiere decir hacia todos lados, en las tres dimensiones, en 4pi. Entonces es exactamente lo mismo, la misma ecuación, solamente que ahora vamos a decir que el flujo total es igual a las 200 candelas, porque eso no va a variar, porque es la intensidad que emana de la fuente de luz, pero ahora sí vamos a tener nosotros 4pi estereoradianes. 4pi es el ángulo máximo que se puede tener en una esfera, quedando
es el resultado del flujo luminoso total igual a 2513.28 lúmenes. Entonces, en un espacio tan chiquitito, a 1.3 metros de distancia, solo el flujo luminoso es de 1.06 lúmenes que está llegando a esta placa. Del total del flujo luminoso de esta lámpara, que sería 2513.28 lúmenes. Ahí ya tenemos resuelto el primer ejercicio. Ahora, mágicamente, se borró el pizarrón y voy a resolver el siguiente ejercicio. Dice, una fuente monocromática, o sea, de un solo color, de 40 watts de luz verde amarilla, es quiere decir que estamos trabajando ya con el 100% de sensibilidad, ilumina una superficie de 0.5 metros cuadrados a una distancia de 1 metro. La pregunta es cuál es la intensidad luminosa de la fuente y cuántos lúmenes inciden sobre la superficie de esta área, ¿no? De los 0.5 metros cuadrados. Entonces, como tenemos una fuente de 40 watts, entonces automáticamente sabemos que el flujo sería los 40 watts multiplicados por 680 lumen dividido un watt. Porque el equivalente a un watt de la luz verde amarilla es 680 lúmenes. Entonces, podemos determinar el flujo luminoso, el cual nos quedaría el valor de 27.200 lúmenes. Ahí está el flujo luminoso. Nos están diciendo que tenemos un área de 0.5 metros cuadrados. ¿Verdad? Hay un área ahí. Yo puedo poner aquí el área. Aquí está la fuente. Entonces, el área sería hasta acá. Y entonces el área es de 0.5 metros cuadrados. El radio o la distancia es de 1 metro. Por lo tanto, podemos determinar el ángulo sólido, área dividido radio al cuadrado. El área es de 0.5 metros cuadrados dividido 1 metro elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1, entonces nos quedaría al final 0.5 estereoradianes, ¿no? Entonces yo ya tengo el ángulo y tengo el flujo luminoso. Ahora, nos están diciendo cuál es la intensidad luminosa de la fuente. Eso quiere decir hacia todos lados. Entonces, nos vamos a ir que la intensidad sería el flujo luminoso dividido el ángulo sólido. El ángulo sólido total son 4pi estereoradianes. Entonces, el flujo luminoso son 27.200 lúmenes dividido 4pi estereoradianes. Y esto me va a quedar 2164.5 candelas. Muy bien. Entonces yo ya tengo la intensidad de la fuente, porque la intensidad de la fuente está proyectada para todos lados, de forma esférica, para todos lados. Y por último nos están pidiendo el flujo luminoso que incide sobre esta área. Ahora sí vamos a utilizar este ángulo sólido. Entonces, de la ecuación que tengo yo aquí arriba, donde intensidad es igual a flujo dividido ángulo sólido, despejo el flujo luminoso. Este flujo luminoso es directamente solo sobre esta área. Lo cual, despejando, me va a quedar I por el ángulo sólido. ¿Cuál ángulo sólido? Este de aquí era el ángulo sólido total, por eso es que es 4pi. No, ahora vamos a utilizar el ángulo sólido directamente que incide sobre el área. Entonces aquí tenemos los 2164.5 candelas multiplicado por
0.5 estereoradianes, ¿verdad? Lo cual nos da un flujo mucho más reducido, que es el único que atraviesa ese espacio, que nos daría un valor de, vamos a ver, la mitad de esto sería 1082. 1082.25 lumen. Y entonces imagínense que el flujo total es de 27.200 lúmenes hacia todos lados y el flujo que incide directamente sobre esa área es solamente 1082.25, o sea, es una fracción muy pequeña porque lo reducimos a un ángulo sólido mucho más pequeño. Muchas gracias.